Hola amigas y amigos, son las 18:30 del día 3 de julio del año 2013 y siendo esta la hora que es y siendo este el día que es, damos inicio a nuestra clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Como pueden ver, como lo anuncia ya la pantalla, la clase de hoy tratará razonamientos, tipos de argumento y falacias. A ver, Green Sevin nos ve desde La Pincoya, Macarena desde Chillán, Claudia desde Talcahuano, Pipe Harry del tercer planeta del sistema solar contando desde Mercurio, Dante desde Maipú, parece estar bien enamorado de su comuna, Gabizú nos habla desde Rancagua, Carito siempre sonriendo desde Osorno, Claudio desde Peñaflor, Camila Mari desde Estación Central, Pipe, además de estar en la Tierra, está en Quilicura, Stephanie se encuentra en La Calera, Camila Alien en Puente Alto, Catalina Goy desde Copiapó. Somos a esta hora 44 personas en esta clase, 45 incluyéndome a mí. Veamos Death Note. Kira nos ve desde San Bernardo, esperemos que no escriba nuestros nombres en su libreta por el bien de todos, por el bien de las clases online. Richie Quesan desde San Joaquín. Estamos bien los 44. Bueno, pues, ¿se acuerdan? La clase pasada empezamos viendo argumentación. Fue una clase dura. Los contenidos eran algo más complejos. Nos detuvimos harto en poder ver la diferencia entre una tesis y la argumentación, que era la base, la garantía y el respaldo. Analizamos algunos textos argumentativos, una discusión que hubo en un diario, recuerdan, y la participación estuvo estupenda. Espero que el día de hoy esté igual de buena. En la clase de hoy vamos a ver, como ya lo dijimos, razonamientos, tipos de argumento y falacia, que es algo complementario con los contenidos de argumentación. Pero ahora vamos a profundizar un poco más. Entonces, mientras esperamos a que lleguen un par de minutos, a que llegue más gente, tal vez sale del colegio tarde, o gente que está llegando recién o está llegando tarde, hablemos del tema favorito de los taxistas de nuestro país, el clima. Hoy día en Santiago el día estuvo bien nublado, no estuvo tan favorito como son, o sea, no es de mis días favoritos este tipo de días. ¿Cómo en sus ciudades, cómo estuvo el clima el día de hoy? Hacía frío, y a Camila parece que le gusta que haga frío. Pipe también sintió frío. En Talcahuano hace mucho frío, y CBC, que está viviéndose las vacaciones de su vida, dice que hace calor en Hawái. Stephanie nos hace una corrección, nos dice que el clima se determina por un tiempo prolongado y que en realidad deberíamos hablar de tiempo atmosférico. Te damos gracias por haber hecho ese aporte a la cultura general de todos nosotros. Entonces, sí, yo creo
que ya es hora de que podamos empezar. A mí los contenidos de hoy en particular me gustan mucho, porque tienen que ver con los recursos que uno ocupa al discutir, al debatir, al argumentar, y debo confesarles que yo soy súper peleón. No me gusta estar de acuerdo, me gusta a veces llevar la contra porque sí, etcétera, etcétera. Entonces este tema de los razonamientos, de los tipos de razonamiento, tipos de argumentos y de encontrar las falacias en los argumentos de las otras personas, me ha resultado siempre un tema entretenido. Entonces, para mí este tema es interesante. Ojalá que pueda ser que para ustedes también lo sea. Y podemos entonces dar inicio. Puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación. Clase 9. Razonamientos, tipos de argumentos y falacias. Con el profesor Pablo Yáñez, que soy yo, aquí en la esquina. Vamos a empezar dando cuenta del concepto de racionalidad. Tradicionalmente, aquello que entendemos por racional es aquello que podemos demostrar utilizando la lógica, el conocimiento científico y aquello que forma parte de las evidencias del sentido común. ¿Qué entienden ustedes por racional cuando yo les digo, pero a ver, si vamos a discutir, discutamos racionalmente? Ahí hay un asunto. Todo el tema de la clase de hoy va a ir relacionado con lo que consideramos o no consideramos racional. Con lógica, con cosas concretas y fundamentos, civilizadamente. Uso de razón, dicen por ahí. Objetivamente, algo que se pueda demostrar con fundamentos. ¿Y cómo demostramos cuando un fundamento es correcto? ¿Cómo podemos definir que hayan fundamentos mejores que otros cuando estamos en una discusión? ¿Cómo sabemos cuando una opinión es racional y cuando no lo es? Y por otro lado, ¿por qué habríamos de preferir lo racional por sobre lo irracional? ¿Por qué es más importante o por qué es más validado en una discusión que yo hable desde mis razones a que yo diga es porque me siento así? Por la objetividad dicen, pero entonces, ¿por qué la objetividad tendría que ser mejor que la subjetividad? Si como seres humanos vivimos todos en una esfera subjetiva, todos tomamos decisiones no solo por razones lógicas, sino también por razones emocionales. Jo Carden dice porque se pueden demostrar. Porque es una idea que todos podemos apelar. Efectivamente, la gracia de la discusión racional es que permite tener una discusión pública, una discusión que uno puede tener con más gente y podemos emplear los mismos criterios para evaluar los razonamientos y evaluar las argumentaciones. Si yo digo, es mejor el helado de chocolate que el de frambuesa, y digo que es mejor porque a mí me gusta, es una razón legítima, pero que difícilmente yo puedo hacer que los demás la compartan, porque sí, apelando a que es solo mi gusto.
La discusión racional lo que nos permite es poder comunicarnos con otras personas, y esto sobre todo en los temas de interés público. En los temas de interés público, que habitualmente tienen que ver, ¿cierto?, con decisiones que van a tener repercusiones en la vida de muchas personas, la racionalidad como ideal es importante porque nos permite entendernos. Si nos entendemos, podemos seguir discutiendo, llegar a decisiones en conjunto, o nos da criterios para poder criticar la opinión de los otros y poder fundamentar la nuestra. La racionalidad nos da esa base común en la que podemos entendernos. Entonces, el razonamiento tiene que ver con la utilización racional del discurso, que puede tomar al menos, aquí dice 3, debería decir 2, me he equivocado, he cometido un error, que puede tomar al menos 2 formas. La del razonamiento deductivo y la del razonamiento inductivo. A ver si ustedes, mis sabiondos y queridos amigos, pueden explicarme la diferencia entre el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Green Sevin dice inductivos desde lo más explícito hasta lo más general, deductivo lo contrario. O la que hace, dice deductivo de lo general a lo particular. Efectivamente, deductivo va de lo general a lo particular e inductivo va de lo particular a lo general. Y en formas de razonamiento, ¿cómo verían ustedes eso? ¿Cómo lo ejemplificarían en la práctica? Porque son como, digamos, 2 formas de aproximarse a las cosas. Deductiva, de premisas generales se van obteniendo conclusiones particulares. Inductiva, de la observación de situaciones particulares se obtienen conclusiones que son generales. Chum, chum. Cuando uno es deductivo, uno parte de una premisa general y va deduciendo, por eso el nombre, asuntos particulares. La deducción implica que de una premisa general podemos obtener datos particulares. La inducción, al contrario, parte de que miramos muchas cosas particulares para llegar a conclusiones generales. En lo que refiere a los razonamientos, en un razonamiento deductivo podríamos partir de una premisa general que señale: la tecnología puede apoyar a la educación. De esta premisa general, la tecnología puede apoyar a la educación, podemos pasar a preguntarnos cuáles son las formas en las que la tecnología puede apoyar a la educación. Y vamos a decir, poder hacer que los profesores ocupen en el aula distintos recursos, poner a disposición de los estudiantes y los profesores distintos contenidos en Internet, y podemos ir a algo más particular y ver experiencias en que la tecnología haya apoyado a la educación. En cambio, un razonamiento inductivo parte de los casos particulares. Partiríamos viendo distintos casos en los que la educación ha sido apoyada por el Internet. Partiríamos viendo Puntaje Nacional y otros sitios de este tipo, viendo distintos casos de profesores que emplean recursos digitales en el aula
y de ahí vamos elaborando conclusiones cada vez más generales para poder finalmente tener una última conclusión. Tenemos ahí esas dos diferencias. El asunto con la inducción, y que es un problema para algunos filósofos, es que es siempre estadística y probabilística. Entonces nunca es del todo confiable. Había un filósofo que se llamaba Karl Popper, era austriaco, pero luego se nacionalizó inglés, vivió en el siglo XX, y él pensaba que la inducción no era una forma confiable de probar los conocimientos, porque él decía, ya, yo me pongo a mirar cisnes, veo que pasa un cisne blanco, anoto, pasó un cisne, es blanco, pasó otro cisne, es blanco, ese día vi pasar 20 cisnes y eran todos blancos, ya, anoto, pasaron 20 cisnes blancos, me voy para mi casa, vuelvo a seguir observando y todos los cisnes que pasan son blancos. Estoy una semana y vi 100 cisnes y son todos blancos. La inducción nos debería decir que por probabilidad todos los cisnes son blancos. Pero la inducción en verdad no nos puede decir lógicamente que el próximo cisne no va a ser negro. Porque solo tenemos los casos que hemos observado y no podemos decir nada de los casos que faltan por observar. Entonces, la inducción no prueba en el sentido de dar verdad muy fuerte, sino que solo nos da conclusiones probabilísticas que tienen que ver con lo que es probable o no que ocurra. El cisne 101 siempre podría ser un cisne negro. Siempre, y basta que haya un caso que contradiga la regla para que podamos no elevar esta conclusión generalizante. Con un caso falseamos la teoría. Para los que les interesa la filosofía de la ciencia, les recomiendo averiguar quién era Karl Popper. Es un tipo que dijo algunas cosas bastante interesantes. La inducción es siempre probabilística, entonces. Cuando hablamos de lo lógico, de lo racional, bueno, como hemos hablado este rato, de los razonamientos, casi siempre tenemos como base la lógica. La lógica es la disciplina que se encarga de ver cuáles son las reglas del pensamiento verdadero. Fue empezada a desarrollar por los griegos, tiene sus antecedentes en Parménides, el primer libro de lógica lo escribió Aristóteles, y casi siempre entendemos por lógica, por racional, aquello que es lógico, que se funda en estas reglas del pensamiento lógico que nos permiten comunicarnos y discutir entre nosotros, como ustedes dijeron. O sea, la gracia de lo racional es que nos permite discutir de a varios. Lo irracional es súper legítimo y nos sirve para hacer arte, para hacer poesía, para expresarnos los sentimientos, para decirle cosas a la polola, al pololo, a la mamá, a los amigos, pero no nos sirve de base para tener una discusión pública. La discusión pública precisa racionalidad. Y casi siempre hemos entendido la racionalidad como lo que tiene que ver con la lógica. Sobre la base de la lógica tenemos una estructura discursiva que se llama silogismo. El silogismo es una estructura discursiva que expresa una deducción. ¿Ya?
Ya. Es una forma de representar un razonamiento lógico. Y consiste de al menos 3 proposiciones, 2 que se llaman premisas y una que se llama conclusión. La gracia es que de las premisas podemos extraer la conclusión. Hay distintos tipos de hecho. Aquí vamos a ver este, que es el típico. Pueden buscar el resto en internet. En la PC1 preguntan por silogismo. Yo incluyo esto para como que nos hagamos una base de cómo más o menos son estas cosas y que nos hagamos una idea de qué es lo que entendemos por pensamiento racional, etcétera, 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 etcétera. Mi primera premisa, yo la tomo como cierta y digo, todos los hombres son mortales. La segunda premisa es, Pablo Yáñez es un hombre. En la versión original dice Sócrates, pero ahora me puse yo. La conclusión que tenemos entonces es, Pablo Yáñez es mortal. Hemos hecho un razonamiento lógico. Vemos que en la premisa número 1 se nos adelanta una característica de los hombres, un predicado de los hombres, que son mortales. Luego, en la premisa número 2, se nos dice de Pablo Yáñez que es parte de esta clase de seres vivos que se llaman hombres y que se mueren. Por eso podemos concluir que Pablo Yáñez, para desgracia del mundo o para alegría del mundo, también algún día habrá de morir. Ahora, amigas y amigos, ¿es correcta esta inferencia? 1. Todos los hombres son mortales. 2. Pablo Yáñez es mortal. 3. Conclusión. Pablo Yáñez es un hombre. ¿Es correcta? Aló. Se ha caído el internet, pero hemos vuelto.
Aló, aló, aló. ¿Ven? ¿Aló? No está de más decir que leí todo lo que pusieron en este rato mientras arreglaba el inconveniente. Se nos cayó internet, pero lo he solucionado de forma rápida y eficiente. Aquí hay algunos con los que me voy a descargar después haciendo burling, pero no ahora. No ahora. ¿Y por qué no? Porque teníamos esta pregunta. La pregunta es: ¿es correcta la inferencia que tenemos en pantalla? ¿Es correcta? Díganme. Todos los hombres son mortales. Pablo Yáñez es mortal. Conclusión: Pablo Yáñez es un hombre. No es correcta. Fíjense la diferencia entre esta y la anterior. La anterior decía: todos los hombres son mortales. Esa premisa es verdadera. Todos los hombres y mujeres algún día se van a morir, hasta donde sabemos. Al menos su cuerpo físico. Luego van las creencias de cada uno. Decimos que Pablo Yáñez es un hombre. A veces yo creo que soy un extraterrestre, otras veces pienso que soy un oso, pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que soy un hombre. La conclusión es que Pablo Yáñez es mortal. Esa es una inferencia correcta. Pero veamos la siguiente. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Pablo Yáñez es mortal. Entonces, Pablo Yáñez es un hombre, es lo que concluimos. ¿Aún creen que es correcta? A ver. Exacto. Como dice Green Seven, ¿y si su perro se llamara Pablo Yáñez? ¿Y si Pablo Yáñez fuese un extraterrestre? ¿Y si Pablo Yáñez fuese una planta o un oso? Los osos son mortales. Las plantas son mortales. Los perros son mortales. Entonces, de la información que nos da la premisa 1 y la información que nos da la premisa 2, no podemos inferir la conclusión que nos da el postulado número 3. Esta era una sutileza
venía con trampa, pero ¿cachan ahora cómo opera el silogismo? De deducciones, pero esas deducciones tienen que ser correctas, y eso nos permite evaluar un argumento racional de otro que no lo es. Claro, los lógicos, los que estudian lógica, llegan a cosas 1000 veces más complejas que esto, pero era para que se dieran una idea de más o menos cómo opera la lógica. Habiendo visto este asunto de los razonamientos, vamos a empezar a ver tipos de argumentos. Aquí vamos a ver algunos, los principales, porque en verdad hay miles, miles y miles. Se pueden inventar siempre tipos de argumentos nuevos. De acuerdo a los recursos de razonamiento que se emplean, podemos reconocer distintos tipos de argumentos. Y sí, si sale esto en la PSU. Lo primero que vamos a ver es el argumento por analogía. Pero antes les voy a contar un mensaje de nuestros patrocinadores que apoyan este proyecto de clases online. Adelanta tus asignaturas universitarias en la mayor. Si eres estudiante de cuarto medio y buscas ir un paso más adelante, este desafío es para ti. Inscríbete en la primera versión del curso homologable que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor y cursa hoy la asignatura Computación para la Ingeniería. Inscripciones y más información en unmayor.cl. Habiendo dicho este mensaje de nuestros patrocinadores, vemos que en qué consiste este famoso argumento por analogía. Un argumento por analogía emplea una similitud u homología formal entre dos situaciones que son en efecto distintas. Pesca algo que tengan en común, dos cosas diferentes, para argumentar por medio de eso. Por ejemplo, nuestro equipo tiene que ser como un motor. Cada uno cumple una función y es necesario, cada uno es necesario para que la máquina completa ande. Si una parte del motor falla, empieza a fallar el motor completo. Con nuestro equipo pasa igual. Otro ejemplo de analogía. El amor es como una plantita. Si te ocupas de ella y la riegas, la planta va a crecer fuerte y hermosa. Si la dejas botada y te olvidas de regarla, la planta se marchitará. ¿Se dan cuenta? Esa es una analogía. Vemos la similitud entre el funcionamiento de dos cosas y ocupamos esa similitud para explicar y comparar algo. Entonces, si por ejemplo una política de subsidios funcionó en la vivienda, podemos decir, bueno, esta política de subsidios funcionó en la vivienda, así que si aplicamos algo de esta misma forma en educación, tal vez también funcione. Ahí tenemos argumentos por analogía. ¿Les queda claro? Cuéntenme.
Sí, todo ok, sí. A Macarena no y a Dante más o menos. Miren, la analogía es una forma de argumentación, o en la argumentación, la analogía es un argumento en el que comparamos o explicamos algo o queremos probar algo por medio del funcionamiento de otra cosa que es distinta, que es de naturaleza diferente. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo del motor. Un equipo, si nosotros somos como un motor, nuestro equipo va a funcionar, donde cada uno cumpla su función y la cumpla bien. Si todos cumplimos nuestra función bien, vamos a andar bien como equipo. Si uno falla, vamos a fallar todos. Para los biólogos, una célula funciona como una ciudad. Claro, ¿cierto? Tienen su Américo Vespucio y esas cosas. Me acuerdo que mi profesor de biología lo explicaba así en el colegio. Pero tuve biología hace tanto tiempo que ya no recuerdo. Claro, la mitocondria, que era como una marraqueta. Y la membrana, no sé cuánto. Oh, ya ha pasado tanto tiempo, amigos y amigos. La membrana plasmática, cariótica, el organelo. El aparato de Golgi, nuestro viejo amigo. El aparato de Golgi y los ribosomas. Y explican eso como si fuera una ciudad. El nucleolo. Bueno, eso es una analogía. Un argumento de autoridad. Hay una falacia también, que es una falacia que se llama de autoridad. Es falacia cuando está mal utilizada. Es autoridad cuando está bien utilizada. Así nomás. No confundir con el tipo de falacia que lleva el mismo nombre, autoridad. Implica la referencia a una persona que sea autoridad en el tema del que se habla. Se llega a ser una autoridad en un tema por haberlo estudiado mucho y porque ese saber está acreditado por instituciones que regulan la producción, certificación y difusión de los saberes, tales como universidades o sociedades científicas. Ejemplo: Juan José Rivas, sociólogo de la Universidad de Chile, explica la violencia en los estadios como producto de una sociedad desigual que permanentemente ejerce violencias de diverso tipo sobre los sujetos. De esa forma, antes que políticas represivas, deben observarse las condiciones de vida de los sujetos que participan de estos actos de violencia. ¿Se dan cuenta? Juan José Rivas sería una autoridad porque él es sociólogo. Entonces, cuando él habla de la sociedad, habla de algo que ha estudiado y que hay una universidad que confirma que él sabe de ese tema porque estudió tantos años, porque hizo una tesis, porque dio un examen, etc. Amigas y amigos, ha llegado el momento de toda clase de lenguaje y comunicación en el que tomamos un break de 10 minutos y en ese break de 10 minutos los dejamos con una pregunta que ustedes pueden discutir, conversar y responder. Ha llegado el momento entonces de la pregunta desafío. La pregunta desafío que es presentada a ustedes por nuestros auspiciadores de Universidad Mayor.
Nos vemos en 10 minutitos. ¿Aló? Hola, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cierto?
Pregunta desafío, presentado a ustedes por Universidad Mayor. Entonces, tenemos esta pregunta extraída de la PSU que se rindió el año 2011, que la vamos a resolver ahora que hemos vuelto del break, después de que unos muchachos malintencionados me hayan hecho bullying en el chat. He vuelto para dar la respuesta y luego vengarme. ¿Qué argumento lógico-racional puede sustentar esta tesis? El sur de Chile es una excelente opción para ir de vacaciones. A. Nuestra familia tiene parientes en el sur. B. El sur de Chile es más económico que el norte. C. El litoral central no es tan bello como el sur. D. Los lagos del sur son hermosos en enero. E. Ningún otro lugar ofrece los paisajes soñados del sur. Entonces, la respuesta correcta es la B. El sur es más económico que el norte. Todas las demás son razones subjetivas. Nuestra familia tiene parientes en el sur, no es racional, pues es subjetivo, depende de la familia de una sola persona. El litoral central no es tan bello como el sur, bueno, eso depende, hay gente que va a encontrar más bello el sur, hay gente que va a encontrar más bello el litoral central, etc. D. Los lagos del sur son más hermosos en enero. Eso no es racional porque, como ya hemos dicho, lo que es hermoso y lo que no es hermoso depende del observador. Y E. Ningún otro lugar ofrece los paisajes soñados del sur, lo mismo. Entonces, resolvemos que de los argumentos que se nos presentan, el único que es lógico-racional es B. El sur de Chile es más económico que el norte y eso se puede comprobar. Si fuese cierto, se podría comprobar comparando los precios de los distintos bienes y servicios en cada zona del país. Entonces podemos continuar con nuestra clase. Miren, les mostré la clase entera. Ya. Vimos el argumento por analogía. Vimos el argumento por autoridad. Ahora vemos el argumento causa-efecto. Se establece un hecho del cual, en virtud de una relación causal, se derivan otros. Causa-efecto, obvio. Si se prohíbe que aparezcan personas fumando en televisión, van a haber menos personas que empiecen a fumar. Si llego tarde, me pierdo la clase, dice Pipe Harry. No creo que haya mucho más que explicar, ¿cierto? Queda bien claro por sí mismo, el nombre lo dice todo. Argumentos por datos hechos. Corresponden con la parte del respaldo en una argumentación y consiste en establecer un dato científico o hecho irrefutable
que le dé fuerza a la argumentación. El parque automotriz de Santiago ha alcanzado más de 1,5 millones de unidades durante el año 2013, lo que hace necesario para evitar atochamientos que se establezcan mejores políticas de transporte público e incentivar medios de transporte alternativos, como las bicicletas. Ahí perfecto que se respondan entre ustedes. Eso lo vamos a ver acá como síntoma o indicio. Un argumento por generalización. Supone tomar de muchos casos particulares una conclusión general, es decir, pone en práctica el razonamiento inductivo. Suele hacerse por medio de herramientas estadísticas y probabilísticas. Sin embargo, mal utilizado puede ser considerado una falacia. Y una inducción nunca es plenamente confiable, pues siempre puede haber un caso que rompa la regla que se está intentando establecer. 7 de cada 10 chilenos está de acuerdo con las modificaciones a la ley del trabajo, por lo que se puede afirmar que la ciudadanía está de acuerdo con esta medida. ¿Les queda claro lo que, bueno, la generalización se explica sola, pues? Lo importante es que distingan cuándo está bien y cuándo es falacia. Cuando se hace en base a pocos casos, es falacia. La pregunta de Green Sevin. Aquí tenemos una regla con las preguntas, que es que tratemos de que sea tingente a lo que se está hablando, porque si cada uno me dijera sus dudas individuales, en todo momento no podríamos hacer la clase. Yo creo que es bueno que aprenda esas cosas. Ahora bien, yo nunca he visto una pregunta en la que se vea eso. Finalmente vamos a mirar este tipo de argumento, que es síntoma o indicio. Un síntoma es la observación de un fenómeno que nos permite afirmar que está dándose otro fenómeno al mismo tiempo. Un fenómeno o un conjunto de fenómenos. Por ejemplo, los médicos no tienen cómo ver a primera vista un virus, que yo tengo una faringitis viral. Entonces, van a ver si hay síntomas. Van a mirarme la garganta, van a ver si estoy tosiendo, van a ver si tengo los ganglios inflamados, me van a preguntar si he tenido fiebre. La suma de esas cosas hace pensar que lo que la paciente tiene es una faringitis. Datos hechos no es lo mismo que problema-solución. Problema-solución es más bien una estructura del texto expositivo, más que una forma de argumentación. El síntoma o indicio concluye algo a partir de una manifestación distinta de esa misma cosa, que es, digamos, no la percibimos inmediatamente. Entramos a nuestra casa, vemos que están los vidrios rotos.
Veo que falta mi Play 3 y mis libros de Pablo de Roca. Luego de gritar desesperadamente y lamentar el destino que me tocaba vivir, concluyo: aquí hubo un robo. No he visto el robo, no he visto a los ladrones entrando y llevándose mis cosas, eso es cierto, pero vi signos de la realidad que me permiten concluir eso. Aquí coloqué un ejemplo. Muchas manifestaciones sociales seguidas serían síntoma de que existe descontento entre la población. Cada manifestación en ese sentido sería un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De una realidad más profunda, de que la gente guarda mucho descontento. ¿En qué se diferencia la de la causa con la de síntoma o indicio? La argumentación causa-efecto es como una relación, una cosa va antes, otra después. La del síntoma son dos cosas que pasan dos o más cosas que pasan al mismo tiempo, pero que una nos indica a la otra. Porque, no sé, pues, al virus. El virus no es la tos. El virus no es el andar moquillendo, estornudando, ni tener los ganglios inflamados. El virus es un casi ser vivo que se aloja en nuestras células y al que nuestro sistema inmune responde de alguna forma si produce ciertas cosas en nuestro cuerpo. Pero para saber que tenemos un virus, no entran a mirar en nuestras células si está presente o no ese virus. Se ve en nuestros síntomas y por medio de esos síntomas podemos saber que al mismo tiempo en nuestras células existe eso. Eso es un razonamiento por síntoma. Algo, una manifestación que indica que está sucediendo otra cosa. ¿Queda claro ahora? Qué bueno que les quede claro. Me celebro. Hay un poema de Walt Whitman que todos ustedes deberían leer, que se llama Canto a mí mismo, que parte diciendo: me celebro a mí mismo y me canto. Algún día lo vamos a leer en clase. Hermoso poema. Luego de haber visto los tipos de razonamiento, vamos a ver las falacias. Exacto, Eugenia. Exacto, lo entendiste muy bien. Es como tú lo dices. Ya. Una falacia es un recurso argumentativo que, aunque parece un argumento racional, no lo es. Ya sea porque tiene una falla formal o porque evita la discusión racional, que es el fundamento y razón de ser de las argumentaciones. Green Sevin parece que tiene 8 años y acaba de escuchar una palabra obscena y no puede parar de reír. Es un estudiante avanzado de tercero básico que se está preparando para la PSU.
Em, ¿Qué caracterizaría la falacia? La falacia es como un razonamiento que pareciera ser correcto, pero no lo es. No lo es. O porque tiene una falla, un error, o porque por alguna razón no deja que la razón funcione, ande. Habitualmente usamos falacia como sinónimo de mentira. No, esas son falacias. No, pero la falacia no es una mentira. No es lo mismo falacia y mentira, en lo absoluto. Son argumentos que están mal hechos o que no permiten que ande la razón. Falacia no es una mentira, sino que es un argumento mal construido o que no deja que ande la discusión racional, que funcione. Es un mal razonamiento, como dice Felipe Camiroaga Returns. Es un intento malo de argumentar. Y no hay por qué ser tonto para hacer falacia. Es un error nomás. Vamos a ver 4 falacias bastante comunes. Luego pueden buscar en internet si quieren, porque hay muchas páginas de falacias en internet. Es como uno de los temas favoritos de los que tienen discusiones teológicas. En internet, en los foros de internet, hay una tendencia a que la gente discuta si existe o no existe Dios. En el marco de esas discusiones, sobre todo en la década del 2000, empezó a volverse la discusión cada vez más lógica. Y empezaron a salir sitios web donde en virtud de esa discusión se empezaron a describir tipos de argumento y tipos de falacia. Y apareció mucho material en internet durante una época sobre falacias y tipos de argumentos, y era mucho material que se había creado en relación a esa discusión que se había dado en los foros de internet. No es necesariamente a propósito el error. De hecho, la mayor cantidad de veces no lo es. Vamos a ver 4 falacias que a mí me caen particularmente mal. Si la religión es una falacia, no es una falacia. Es un conjunto de creencias que dependen de determinada fe que la mayoría del mundo practica. Cada uno está en la libertad de asumir las creencias religiosas que quiera. No por eso uno va a decir que es falacia. La primera falacia que vamos a ver se llama ad hominem, también conocida como envenenamiento del pozo o ataque personal. La falacia ad hominem es aquella en la que yo, en vez de combatir los argumentos de mi contrincante, combato a mi contrincante mismo. Es decir, como el ejemplo que pongo acá, estoy en un debate sobre la superación de la pobreza y opina el hijo de un multimillonario y da el medio argumento para defender su postura. Y yo me enojo y le digo, ¿pero qué venía a opinar tú si tú siempre la has tenido todo? Eso sería una falacia. Porque él podría ser el tipo más millonario del mundo, tener toda la riqueza y no haber pisado una población jamás,
Y sin embargo, su argumento podría ser correcto. El argumento ad hominem ataca a la persona y no al argumento. La discusión racional es una discusión sobre argumentos, no sobre personas. Claro, como lo que dice Mariana Bla, como cuando los jóvenes no podemos opinar de la dictadura porque no la vivimos. Pero sí podemos tener una opinión racional sobre ella leyendo libros de historia, leyendo testimonios, asumir una opinión legítima sobre la historia de nuestro país. Como podemos tener una opinión sobre el presidente Balmaceda, sobre Arturo Prat, sobre Bernardo Higgins, sobre Ramón Freire y sobre la colonia. El argumento sigue siendo factible. ¿Les queda claro entonces lo que es un argumento ad hominem, también conocido como envenenar el pozo? ¡Sí! La falacia ad populum, o recurso a las masas, consiste en decir que algo es correcto o verdadero solo porque lo cree mucha gente o lo hace mucha gente. ¿De dónde vienen los nombres? Es que ya los griegos y los romanos establecieron las falacias y los tratados clásicos sobre estas cosas son romanos y griegos. Entonces los nombres vienen de esa tradición. El recurso a las masas o ad populum es creer que algo es cierto porque todo el mundo lo cree. Entonces, no sé, pues. ¿Qué cosa? A ver. ¿Qué cosa cree todo el mundo y no es cierto? Estoy pensando, ¿ah? Que la leche es siempre bueno de tomar. Que la leche siempre hace bien. Pero hace poco se ha estudiado que la leche no siempre hace bien, sobre todo después de que nos hemos vuelto adultos. La leche de vaca, claro. Entonces, no porque algo lo crea todo el mundo es cierto. Entonces, si yo ocupo como argumento, me decís, ya, pero tú decís eso, pero chorrocientas mil personas creen lo contrario a ti. Eso no significa que yo no tenga razón, pues. No porque algo lo crea más gente significa que es verdadero. Esa es la falacia ad populum. Ocupar como recurso en una argumentación que mucha gente cree algo. La falacia por generalización o tomar la parte por el todo. Es la falsa generalización. ¿Por qué es falsa? Porque no se agarra de casos suficientes. Aquí cada quien puede tener la opinión que quiera sobre las manifestaciones estudiantiles. Pero quienes hacen destrozos son una minoría con respecto a las muchas personas que van. Entonces, si yo digo, todos los manifestantes son delincuentes, estoy haciendo una falacia por generalización. Porque no son todos, es una parte de los manifestantes. Y una parte que no es mayoritaria. Eso es una falacia por falsa generalización. Toma una parte, o sea, es parcial y saca conclusiones generales.
es una falsa generalización, porque no busca ni emplea los casos suficientes. Claro, lo mismo que decir los mapuches son terroristas. O que las mujeres son más tontas que los hombres, o ese tipo de cosas que son a todas luces falsedades. No son ciertas. ¿Por qué dicen, si dije que era falso? Pues que eso no es verdad, que son generalizaciones absurdas. ¿Por qué se enojan, chiquillas? Dije que era falso. Yo creo que todo el mundo, independiente de su género, de su condición social, de su lugar de proveniencia y de su etnia, tiene las mismas posibilidades de ocupar bien su cerebro. Estoy convencido de eso. Así que no se me achaquen creencias que no tengo. Finalmente, la falacia de falsa autoridad. Dijimos que un argumento de autoridad era una opinión, era un argumento que se validaba en la opinión o en la posición de un experto. El argumento de falsa autoridad es cuando esa autoridad no sirve para apoyar el tema que estamos hablando. Como por ejemplo como dijo alguien de antes, cuando salió el Bam Bam promocionando el Transantiago. O que nos digan, Diana Boloco apoya a este producto, así que ese producto hace lo que dice que tiene que hacer. En realidad Diana Boloco no es nutricionista, así que ¿por qué yo tendría que creer que el producto que ella me recomienda funciona? Es una animadora de televisión, una comunicadora, pero no es nutrióloga ni nutricionista, ni estudia el aparato digestivo. Así que ¿por qué yo tengo que creer que el producto que ella me está vendiendo de verdad funciona? Aparecen varias más, existen muchas más. El recurso de la fama, Eugenia, es algo parecido a esta falacia de autoridad, es emplear el conocimiento que tiene alguien para validar una opinión, pero que no tenemos ningún motivo racional para creer que esa opinión es correcta. Sí, hay muchas más falacias, la lista de falacias es enorme. Pero aquí vemos, digamos, las que más se usan para que ustedes hagan la idea. La verdad es que yo hace años que no veo una pregunta PSU que diga, reconozca la falacia. Pero si vemos esto, ustedes pueden darse una idea de en qué consiste la falacia y sí evaluar preguntas que los hacen ver sobre si un argumento es racional o no, o bajo qué condiciones podemos decir que un argumento es racional. Finalmente, a mí, como tutor de este preu, me interesa más que ustedes cachen la lógica detrás de estas cosas antes que se aprendan todo esto de memoria. Habiendo visto estos 4 ejemplos, ustedes ya pueden entender lo que es una falacia. Ya saben por qué una falacia es una falacia, ya no es una palabra que les parezca extraña. Lo mismo que pueden saber tipos de formas de argumento racional y reconocer cuando una argumentación es racional y cuando no lo es. Eso es lo importante aquí, chiquillos. Eso es lo más importante, más que aprenderse de memoria 1000 conceptos. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Qué fantástico. Se portaron muy bien hoy día. Yo les tengo que dar un mensaje, ¿eh? Les
tengo que dar un mensaje de nuestros auspiciadores de Universidad Mayor. Dice, ¿quieres saber cuánto vas a ponderar? Simula tu puntaje en www.umayor.cl/simulador ponderaciones. /simulador ponderaciones. Simulador de ponderaciones también disponible para teléfonos móviles. Así que chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda, algo que quieran preguntar antes de que nos vayamos? Entra a www.umayor.cl, ya, las clases de ciencia. ¿Cuándo comienzan? Se supone que el segundo semestre yo no lo tengo claro, pero vamos a tener clases de historia y vamos a tener clases de ciencias. Eso sí o sí va a ser. Ya se lo comunicó Nico Melgarejo a ustedes, ahora se los comunico yo. Vamos a tener clases de historia y vamos a tener clases de ciencias. Hay un proyecto en el que está participando Puntaje Nacional bien interesante sobre emprendimiento, donde con un profesor pueden ganarse un viaje a Silicon Valley. Este sitio web es www.aprendoemprendo.cl. Visítenlo. Puede que les resulte interesante, puede que quieran participar, quién sabe, puede que se ganen un viaje. Yo no puedo participar, si no participaría. Así que entren www.aprendoemprendo.cl. Entonces, amigas y amigos, habiendo visto lo que teníamos que ver hoy día, no me queda más sino despedirme, desearles un muy buen fin de semana. El viernes en adelante falta, pero yo no los voy a ver sino hasta el próximo miércoles. Visiten aprendoemprendo.cl, hagan la guía de ejercicios que viene en esto, y la próxima clase les prometo seguir la revisión de la PSU con ejercicios. Que les vaya muy bien. Nos vemos.